idea acá de esto? La idea es que yo quiero ganarme un premio. ¿Qué significa un premio? Me arriesgo y lo que voy a buscar yo es ganar algo. Y esa ganancia está dado por este diferencial. Fíjense, la rentabilidad promedio de mercado, le resto la rentabilidad de un activo de bajo riesgo, eso es mayor que esto de acá, y eso me da un diferencial o ganancia. También se llama el spread, spread o spread, como se lee, el spread o ganancia. Ese sería el premio. Entonces, recapitulando, usted vino a mi clase, se queda conmigo en esta hora y media, hora 10, hora 20 que dure, y usted dice, mínimo le voy a exigir a la clase del profe Segovia de Finanzas 1, mínimo, rentabilidad mínima exigida, dado mi costo de oportunidad o sacrificio por estar aquí una hora, le voy a exigir que la clase me dé lo que habría ganado yo por hacer algo que tiene poco riesgo. Por ejemplo, lo que habría ganado usted por quedarse ahora tomando un café o viendo una película o escuchando música o leyendo un libro. ¿Ya? Porque no puede salir a la calle. Teóricamente la idea es que no ande en la calle. Pero usted además quiere un premio. Dice, pero como yo vine a la clase, voy a sacrificarme, así que quiero un premio. El premio estaría dado por lo más que podría ganar. ¿Qué sería lo más que podría ganar por venir a mi clase? Hipotéticamente, que el profe le ponga un 7 de inmediato y aprueba el ramo. Eso sería lo más grande o la mayor rentabilidad. Pero tiene un riesgo, que el profe le dijera, te hago una pregunta, si me la contestas bien te pongo un 7 y aprueba el ramo. Si la contestas mal te pongo un 1 y lo reprueba y no puedes seguir estudiando. Estoy exagerando. Allí hay una rentabilidad promedio de mercado. Puedo ganar mucho o puedo perder mucho. Si me quedo en la casa tomándome un café y viendo televisión o viendo una película, gano algo pero poco, el ocio. Por lo tanto, el premio tiene un riesgo. Y el beta, que se calcula con estadística, aquí yo se los voy a dar, el beta representa el nivel de riesgo de la industria en la cual se mueve el proyecto. A partir de eso, entonces, nosotros lo que podríamos hacer es calcular los niveles de riesgo o rentabilidad mínima que le exijo a la inversión. ¿Ya? Veamos un ejemplo práctico. Esto lo tienen en la plataforma. Veamos un ejemplo práctico ahora de esto. Y vamos a hacer un cálculo súper simple. Les voy a mostrar un cálculo hiper simple para que soltemos la mano en términos de riesgo. Y esto lo vamos a inventar en este minuto, para que vean que los ejercicios que nosotros sacamos no son ejercicios recomplicados, son súper simples. Entonces, veamos un ejemplo, que después lo vamos a hacer en el caso. Veamos este ejemplo de acá. Entonces, veamos el ejemplo del cálculo. Lo puede hacer a mano esto, aquí yo lo voy a hacer en, ¿cómo se llama? En Excel para que vean cómo funciona esto. Cálculo, por ejemplo. ¿Ah? Y vamos a hacer el cálculo del K sub I, que es igual al costo de oportunidad. Costo de oportunidad. Estas son parte de las preguntas que le van a salir en su control del próximo viernes. El control, acuérdense que queda activo el día viernes los últimos 15 minutos de la clase, ¿ya? Para que usted lo pueda contestar. Veamos un ejemplo. Supongamos que usted tiene una inversión y esa inversión es de, en términos prácticos, es de aproximadamente, pensemos que usted tiene una inversión de 1 millón de pesos. 1 millón de pesos de inversión, ¿ya? Entonces tiene la opción 1. La opción 1 es comprar un televisor, un ejemplo, y la opción 2 es invertirlo en su emprendimiento. Inversión en el emprendimiento. Entonces usted dice, bueno, tengo dos opciones para gastar este 1 millón de pesos. La primera es comprarme el televisor. ¿Qué beneficio me da el televisor? Eso es subjetivo, porque alguien podría estar contento con un televisor, aunque sea un televisor que no lo va a poder ocupar, pero estaría contento comprándose un televisor. Pero alguien podría decir, no, yo prefiero no comprarme el televisor y prefiero invertirlo en el emprendimiento. La pregunta es, si lo invierto en el emprendimiento, ¿qué rentabilidad mínimo le pido yo al emprendimiento? ¿Qué rentabilidad mínima se exige a la inversión? En el fondo, dado que voy a tomar mi dinero y mi dinero no lo voy a ocupar en comprarme algo que me da un beneficio directo, sino que voy a meterlo
en mi negocio, ¿qué rentabilidad mínima yo le voy a pedir a mi inversión? Me voy al modelo KPM. El modelo KPM me dice que el modelo KPM, esto viene por Capital Asset Pricing Model. Esa es en inglés. La traducción, como siempre, es horrible. Vamos a tener un par de papers en inglés técnico, para que usted también esté repasando con esto. ¿Ah? KPM, Capital Asset Pricing Model. La traducción es horrible, es como Tarzán. Capital, activos, pricing es como poniéndole precio, modelo. Entonces la traducción es horrible. Capital, activos, precio, modelo. La interpretación es modelo de valorización de activos financieros. Modelo de valorización de activos financieros. ¿Ya? Entonces, de aquí en adelante, esta fórmula nos va a perseguir en todos los ramos que usted tenga relacionado con el mundo de las finanzas. Activos financieros. Entonces, el modelo KPM dice que el cálculo de la rentabilidad mínima exigida a una inversión es, como decía, K sub I igual a RF más un premio por un riesgo, RM menos RF por beta. Esa es la fórmula. Necesito yo calcular mi rentabilidad mínima exigida a la inversión. Y mi rentabilidad mínima exigida a la inversión es el KI, que se mide en porcentaje. Esa es la rentabilidad mínima. Eso es lo que yo mínimo le voy a pedir a la inversión. ¿Qué datos necesito? El RF, que podría ser la rentabilidad de un depósito a plazo. El cálculo es súper simple, ¿eh? Así que no perder mucho tiempo con el tema del cálculo. Lo importante es para qué me sirve el cálculo. El RM va a ser, por ejemplo, la rentabilidad promedio del mercado accionario. Vayan tomando nota de todos esos conceptitos, los van dejando anotados. Recuerde, si no hay consultas de concepto, se asumen que usted lo va entendiendo, y como yo sé que de repente uno va quedando con dudas, no tenga miedo de preguntar, ¿ya? Les vuelvo a repetir, lo dije el otro día, no sirve que usted después vea la clase 1000 veces si los conceptos quedaron dando vuelta. Entonces vaya anotando, o los pregunta al final de la clase o en la semana siguiente cuando partamos, o me interrumpe ahora para consultarme. Ejemplo, acá estos se miden, por ejemplo, con el IGPA, o se miden también con el IPSA. IGPA, Índice General de Precio de las Acciones. IPSA, Índice de Precio Selectivo de las Acciones, para que vayamos teniendo cultura general ya. ¿Ya? Y el beta, que es igual al riesgo del... Dígame. ¿Puede subir un poquito su Excel que me tapa la barrita? Ahí, ¿lo ve? Sí, ahí sí. Ahí ya. Gracias. Riesgo de la industria en la cual opera el negocio o empresa o el inversionista. ¿Ya? Esto lo podríamos haber hecho a mano, vuelvo a repetir. Entonces, ¿qué rentabilidad mínima le pido yo? Veamos este ejemplo. Pensemos que el coleguita salió al mercado y encontró esta información. Descubrió que el RF, por ejemplo, le estaba dando un 3%. O sea, si yo metía mi dinero a un depósito a plazo, me estaba ganando un 3%. El RM, supongamos que el colega, la bolsa de comercio el año pasado dio un 18%. ¿Ya? Y el beta, o riesgo del mercado, va a estar en directa relación con lo que le pasa al mercado. El mercado, por defecto, tiene riesgo 100 o 1. Se calcula con covarianza, pero no nos vamos a meter en el tema estadístico en este minuto. Lo vamos a ver así de refilón. Aquí vamos a asumir que el riesgo puede ser sobre o bajo el mercado. El mercado por defecto tiene riesgo 100, es un nivel estándar, y si usted está sobre el mercado en riesgo, significa que su negocio es más riesgoso que el resto del promedio del mercado. Si es más riesgoso, recuerde, un principio básico de la finanza es que a mayor riesgo de una empresa, de un negocio, de un mercado, uno le exige mayor rentabilidad, y a menos riesgo uno exige menos. Por lo tanto, cuando yo digo que mi empresa, mi negocio, está un 3% sobre el riesgo de mercado, significa que si el mercado tiene 100,
yo tengo un 103%. Si digo que estoy un 3% bajo el riesgo de mercado, es lo mismo 100 menos 3, 97%. Eso suena súper lógico. Lo importante es para qué me sirve. Si mi empresa está sobre el riesgo de mercado, si todo el mercado le va bien, viene una época de bonanza y empezamos a crecer, yo gano más que el mercado. Por ejemplo, los negocios relacionados con las armas, los negocios relacionados con el tráfico de armas, la producción del tráfico de armas, que son negocios lícitos en algunos lados. Estamos hablando cuando tú vendes armamento con factura y con todo eso. Si el mercado le va bien, usted gana más que el mercado, pero si el mercado se derrumba, usted va a perder mucho más. Estamos hablando de negocios legales. Cuando el mercado tiene una rentabilidad acá y usted está bajo la rentabilidad del mercado, usted gana menos. Pero si el mercado se cae, usted pierde menos. Por lo tanto, en este caso, asumamos que el mercado o que la empresa tiene un riesgo de un 102%. Es decir, estoy un 2% sobre el mercado. Esto yo lo llevo a decimales, obviamente. Si lo llevo a decimales, tengo estos datos, porque se trabaja con decimales. Por lo tanto, si yo calculo el K sub I, es decir, qué rentabilidad mínima yo le voy a pedir a la inversión, meto estos datos en la fórmula, que no tiene más complejidad que eso, y me estaría resultando lo siguiente. Sería esto más la diferencia entre eso y eso por el beta. Mire lo que resulta acá. Si usted se fija, y a esto le doy más decimales, me va a dar 0,1830, que es lo que hice. Apliqué la fórmula RF, eso, más la resta entre eso, y ese resultado que está ahí, lo multipliqué por beta. Y eso está puesto acá, lo puede hacer a mano el cálculo. ¿Qué acabo yo de descubrir? Implica que el inversionista le exigirá, ojo, como mínimo, no como máximo, exigirá como mínimo, siempre como mínimo, porque el máximo nadie lo fija, en el fondo es privado. Yo puedo pedirle a mi clase que el profesor me explique y que yo con 10 minutos entienda el tiro, como alguien puede no pedirle nada al profesor y no viene a clase. Entonces el coleguita que no viene, la rentabilidad mínima que le exige a su dinero, a su tiempo, es cero. El coleguita que es más exigente, que pregunta más, que quiere las cosas más claras, aumenta su nivel de rentabilidad mínima exigida. Significa aquí entonces que como mínimo, el coleguita como mínimo acá, rentabilidad mínima exigida a la inversión, sería en este caso de un 18,30%. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo este dato? Que el colega está dispuesto a tomar la inversión de 1.000.000 de pesos. En vez de gastarla en la opción de comprar un televisor, el colega dice, la voy a meter en un emprendimiento, es decir, me voy a meter en un tremendo lío ahora, como está la economía, siempre y cuando la rentabilidad que me dé el negocio sea mínima de un 18,30%. ¿Qué dijo el colega? Sacrifiqué mi depósito a plazo, no metí la plata en un depósito a plazo y me gané un premio o un spread. Recuerde, spread o ganancia o premio. Y eso lo calculó usted tomando el 18% y le restó el 3%. Ese es el premio. También se llama prima o conocido en el mundo de la finanza como el spread. Entonces el tipo se está llevando una ganancia, un spread de un 15%. El coleguita dice, yo quiero ganarme aparte un 15%, pero ese 15% al tener un riesgo me lleva a este cálculo y por lo tanto a mi negocio yo le voy a pedir mínimo un 18,30%. Ese es el cálculo del KPM o el cálculo de lo que llamamos el costo de oportunidad. Esto se aplica de aquí en adelante en todos los ramos del mundo de las finanzas. En todas Profe, partes vamos a aplicar este cálculo. ¿Ah? En algunos profe, datos, sí, dígame. tengo una duda. Cuando usted dice que la ganancia o premio sería entre el 18 al 15%, ¿sería
ese 18-15% del capital inicial. No, no, no. Esto es técnicamente lo que usted le exige a su inversión. Recuerde que si usted toma el dinero y lo mete en un depósito a plazo, se va a ganar un 3%, solito, nada más. El 3% del millón de pesos, obviamente. Si toma usted el millón de pesos y lo mete a la bolsa, recuerde que esto era la bolsa de comercio, le da un 18. Por lo tanto, el 18% de un millón sería 180.000 pesos. El 3% de un millón sería, en este caso, 30.000 pesos. Entonces, como usted en esto gana muy poco y en esto gana más, pero esto tiene un riesgo, entonces usted dice, en términos prácticos, yo quiero ganarme un premio. Y el premio está dado por la diferencia entre esas dos cosas. Entonces usted le dice, yo mínimo quiero un 15, pero ese 15% tiene un nivel de riesgo. Acuérdese, un nivel de riesgo. Y eso lo da este dato de acá. Si usted multiplica eso por eso y le suma eso, o sea, esa fórmula, obtiene que el CAI es de un 18.30%. Eso significa que usted mínimo le va a exigir a la inversión que le dé un 18.30%. ¿Cómo llegó a ese 18.30%? Es la suma del 3% más el spread multiplicado por el nivel de riesgo. Lo importante acá, coleguita, más que el cálculo, que lo puede hacer a mano en Excel, es para qué le sirve esto. ¿Para qué sirve? En la finanza. Y ahora vamos con la materia que nos interesa a nosotros en esta segunda parte para el caso. En base a esto usted puede tomar decisiones de inversión. En otras palabras, en base a esto usted tiene un parámetro para decidir si vale la pena o no vale la pena un curso de acción. Recuerde las decisiones que tenía que tomar un administrador financiero, que la vimos en la clase anterior. ¿Ok? Ya. Tengamos esto presente, lo tenemos ya presente. Vayan anotando sus preguntas para las consultas. Y sí, pregúnteme, coleguita. Una pregunta, si la Sí. rentabilidad mínima es, si es menor a lo que sale a la ganancia que yo, como con la suposición, gané, Sí, ¿qué sí. significa eso que...? Perfecta la pregunta. Mire, súper interesante. Veamos el siguiente caso. Me da pie para esto. Caso. De hecho, el que viene se trata de eso. Entonces, suponga que el inversionista exige finalmente como mínimo voy a escribirlo acá, como mínimo por el costo de oportunidad, un 18,30%. ¿Ya? Hay un ramo que a lo mejor, no sé si todos los colegas ahí son del área de negocio, a lo mejor hay colegas que son del área de auditoría, pero en el área de negocio hay un ramo que se hace que se llama evaluación de proyectos. Independiente de los colegas que estudian auditoría, sería importante que, si no lo tienen en la malla, que ustedes eventualmente después estudien por su cuenta un poco de la teoría de evaluación de proyectos, porque en evaluación de proyectos estamos, aparte de lo obvio que es evaluar un proyecto, estamos valorizando si nos conviene o no nos conviene una inversión. En simple, suponga que el inversionista exige finalmente esto, la inversión por el costo de oportunidad, y el proyecto, al ser evaluado, arroja una rentabilidad esperada del ejemplo, 15%. Entonces, al final, el coleguita de acá, acuérdense de dónde partimos, la opción era comprar un televisor o invertirlo en un negocio porque el coleguita confía en que se va a recuperar la economía del país y que a lo mejor le puede pegar el palo al gato. La opción 2 es invertir en el emprendimiento, que está súper golpeado ahora. Entonces, el coleguita hizo sus cálculos y mínimo él exige que le dé esa rentabilidad de acuerdo al modelo. Recuerde lo que son los modelos, colega, abstracción de la realidad. No es la realidad total, es una abstracción para tomar una decisión. Y el coleguita hace la evaluación del proyecto y resulta que le arroja una rentabilidad solo del 15%. Aquí aplicó una evaluación de proyectos, haciendo una evaluación de proyectos. El coleguita hizo una evaluación de proyectos, aplicó herramientas de evaluación de proyectos. No importa que usted no haya visto esa herramienta. Y le arrojó un 15. Conclusión. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hará o no hará el proyecto? No lo debería hacer. No lo debería hacer desde el punto de vista solo de rentabilidad mínima exigida. Porque él mínimo está renunciando a un 18. Él dice,
si yo me meto en este negocio, mínimo de aquí para arriba quiero yo, 18, 20, 18, 30, 18, 40, 20, lo más que se pueda para arriba. No es el máximo exigido, porque el máximo lo fija uno. Yo quiero ganar el 1000%. Eso no se fija con fórmula, es un tema de criterio personal y tiene que usar lógica. Pero si el proyecto al ser evaluado me da un 15, entonces está claro que voy a tener un problema. El proyecto finalmente me está dando menos rentabilidad. No convendría hacer el proyecto, hacer ni invertir en el proyecto. Esto suena como súper tonto, ¿eh? Casi suena obvio para algunos. Si hay alguien que está aburrido con esto, eso es espectacular, quiere decir que el coleguita está entendiendo la materia. Pero aunque usted no lo crea, esto las microempresas no lo entienden. Y las microempresas siguen, a pesar de que el negocio indica que no tiene patas ni cabeza, siguen invirtiendo en el mismo tipo de negocio. Por ejemplo, con lo que acaba de pasar con el coronavirus y el impacto mundial, todos los negocios relacionados con lo que es comunicación, con lo que son reuniones, meeting, clases, capacitación, asesorías, todo lo que implique reunir gente para capacitarlas o enseñarles, no que sea un trabajo práctico. Por ejemplo, un médico, si no está metiendo las manos en el paciente, es decir, operando los órganos, no puede operar. Si alguien no está construyendo el edificio con las manos, con la maquinaria, no lo puede hacer, pero todo el resto de las tareas que implican servicios como el que estamos haciendo ahora, es claro y entendible que lo que acaba de pasar ahora es que el coronavirus ha traído un impacto mundial en todo el orbe y todos los negocios relacionados con la capacitación, si siguen con el mismo modelo presencial, están destinados a fracasar. No quiere decir que el modelo online sea mejor que el presencial, para nada. Se deberían complementar. Pero ahora uno se da cuenta que, por ejemplo, uno puede seguir trabajando, olvidémonos de las clases, pero uno podría seguir trabajando a distancia y funcionaría. Por lo tanto, si yo sigo con mi antiguo modelo de negocio, lo más probable es que quiebre. Lo que quiere decir que las pymes en este minuto no toman en cuenta esto y por lo tanto siguen trabajando con un modelo de negocio que está obsoleto y por eso que quiebran. Esta sería una aplicación. Eso es para contestar a la pregunta de la colega, ¿ya? A partir de eso, entonces, quiero mostrarle lo siguiente. Como ya tenemos eso, veamos el primer caso que tenemos en la plataforma. Ese caso está en la plataforma y es el caso de la compañía Cooper. El próximo viernes va a tener usted 2 actividades prácticas. Acuérdense que les dije que en las primeras clases, las primeras 2 o 3 clases, esta es la segunda, el profe habla harto. Es bien loro. Pero después usted es el que toma control de la clase. Vamos a partir hoy día. La próxima semana, por lista, yo les voy a ir haciendo consultas. Y partimos hoy día. Tiene un foro que tiene que participar. La próxima clase cerramos el foro. Tenemos el control, la próxima clase, que son los últimos 15 minutos, control de verdadero y falso para tener la materia, que va acumulando puntaje, y tenemos su participación con esto. Así que vamos a partir con este primer caso. Veamos el caso de la compañía Cooper. El formato con que vamos a trabajar siempre para nuestras evaluaciones son modelos de casos. Toda la materia usted los va aplicando a una situación contextualizada que puede ser real, como puede ser de alguna manera inventada. Les recuerdo que esta asignatura, el modelo con que trabaja el profe Segovia implica que tenemos actores externos. Así que lo más probable es que en nuestras próximas sesiones, cuando ya conozcamos más de la materia, estén conectados con nosotros también empresarios, microempresarios, pequeñas y medianas empresas que se atienden en los centros de desarrollo de negocios de Cercotec con los cuales trabaja nuestra escuela, específicamente nuestra facultad. Eso se los voy a ir contando. Entonces, esta información que yo les puse acá es de una empresa ficticia. La empresa existe, pero los datos fueron arreglados para poderlos trabajar acá. Son con mucho más números. Pero más adelante van a trabajar con estados financieros de empresas de verdad. Y vamos a tener que hacer algo similar a lo que estamos viendo ahora. Le dije en la primera clase, a ver si se acuerdan, la idea es que vayan pensando de mediano a largo plazo. Entonces, más de tener una escucha pasiva, solamente escuchar y mirar, usted tiene que ir pensando qué es lo que viene. Lo que viene, si ya miró en la plataforma el sílabus o planificación, se da cuenta que vamos a trabajar con análisis financiero. Lo dijimos en la primera clase. Vamos a mirar los estados financieros y vamos a tratar de predecir su comportamiento de la empresa en términos de variables tales como la rentabilidad, la liquidez, la productividad y el endeudamiento. Y a partir de eso, en Finanzas 1, vamos a tratar de predecir su comportamiento o cómo le iría en una situación.
Esto ahora cobró súper importancia porque los bancos están haciendo, lo que vamos a hacer ahora, los bancos lo están haciendo para ver si te dan o no te dan el dinero que el paquete de ayuda económica del gobierno quiere hacer llegar a los microempresarios. Veamos este caso de acá, y para que entendamos un caso. Lo que hay que hacer uno en un caso es no solamente ponerse a calcular como malo de la cabeza, sino que ir viendo información clave y concreta. Fíjense el caso acá. Dice que la compañía Cooper se dedica a la fabricación de equipos de alta gama para la industria minera. La compañía Cooper no fabrica cobre, fabrica equipos que son de alta gama, es decir, de alta complejidad, que se ocupan en la compañía minera. Por ejemplo, maquinarias para la extracción de minerales o algún tipo de robot. La minería ahora es robótica, ya no se ocupan tantos trabajadores dentro de la mina, sino que se ocupan robots que ayudan a llevar el material. Cooper se dedica a eso. Además, Cooper, los insumos que necesita para fabricar los productos los importa desde Estados Unidos. Entonces hay dos elementos clave. Primero, la compañía opera en una industria que tiene alto nivel de riesgo. Entonces, si usted hubiese tenido este caso y lo hubiese tenido que hacer grupal o individual, recuerde que vamos a tener también casos grupales. Yo le voy a dar después más adelante algunos casos grupales, vamos a armar los grupos, ya no hay problema de desplazarse porque pueden hacer estas reuniones por Teams, así que se nos hace más cómodo trabajar en grupo. Entonces, eventualmente esta empresa tiene dos problemas en términos de finanzas. Uno, opera en una industria que es riesgosa, la industria minera. Recuerde, Chile es minero y el que nos compra principalmente nuestros productos mineros es China. Y China está con un problema complicado de crecimiento, a pesar que ahora está mejorando, pero igual está complicado. Y además hay un segundo problema, que está acá. Así tendría que estar leyendo usted el caso. La empresa Cooper compra insumos, partes y piezas para armar lo que vende y se lo compra a Estados Unidos. Y en este minuto, al comprarlo, tiene que pagarlo en dólares. Y si usted ha estado siguiendo las finanzas, tiene que estar leyendo o por lo menos mirando las noticias, mirando, me conformo con que mire nomás, el tipo de cambio dólar está subiendo. Por lo tanto, ahora Cooper tiene un problema. Le sale más complicado comprar los productos porque son más caros y para más remate está en una industria que es riesgosa. El beta para nuestro costo de oportunidad. Dice que en la actualidad, y aquí viene la decisión que hay que tomar, en la actualidad esta compañía está evaluando un proyecto de expansión y quiere construir una nueva planta. Fíjese, una nueva planta productiva y la planta va a empezar a operar el próximo año. Estamos en el 2020, plena crisis económica chilena, nacional y mundial, metido en una industria que tiene mucho riesgo, pero a mayor riesgo asociado también hay posibilidad de mayor ganancia si lo hacemos bien. Entonces, tampoco se trata de cerrar la empresa. Se sabe que los dueños de la compañía son adversos al riesgo. ¿Qué significa que sean adversos al riesgo? Significa que les gusta tomar decisiones de inversión para el costo de oportunidad que impliquen el mínimo nivel de riesgo posible. Es decir, ojalá que la cosa no sea tan problemática. Y esto lo tienen presente en las inversiones que realizan. Una inversión de largo plazo es riesgosa y a ellos no les gusta mucho el riesgo. Cuarto dato, la inversión que requiere esta compañía es de 55, le puse millones, podrían haber sido en dólares, ¿ya? Y aquí viene algo importante. Se sabe que el riesgo asociado a la industria en la cual opera la compañía Cooper S.A. es un 2% sobre el riesgo de mercado. Si el mercado tiene 100, como esta industria, la industria del cobre es más riesgosa, yo gano más. O sea, al país le va bien, yo gano más que el resto de las empresas. Pero si el país se hunde, yo pierdo más por lo complejo que es mi empresa. Por eso a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Se sabe además que la rentabilidad de un pagaré del Banco Central es de un 3%. Economía 1. Macroeconomía. Lo más básico que usted aprendió en economía. Un pagaré del Banco Central. El Banco Central vende un documento que se llama pagaré, que tiene bajo riesgo. El que lo compra va a tener una rentabilidad asegurada de un 3%, y el riesgo es bajo porque el que paga es el Banco Central, es decir, el que paga es Chile, el país. Por lo tanto, ese sería una rentabilidad de bajo riesgo. Y se sabe que la rentabilidad en la Bolsa de Comercio, índice general de precios de las acciones, alcanzó a un 19.2. Ahí tiene otro dato. Ya sabe que con eso va a tener que calcular el caso I. Seguramente nos van a preguntar. Y aquí viene algo que usted teóricamente conoce. Teóricamente.
¿ya? Por lo tanto, aparecen los estados financieros súper simplecitos, ¿ya? Muy achicados para que lo podamos trabajar, de balance y estado de resultados con fecha 2019. De acuerdo a lo anterior, no nos olvidemos lo que estamos estudiando finanzas y estamos haciendo una introducción a las finanzas. Usted ya leyó un poco el material anterior. Primero, analice la viabilidad del proyecto teniendo presente la situación económica mundial y la del país. 2, determine la rentabilidad mínima exigida a la inversión teniendo presente el costo de oportunidad. 3, explique cuáles serían en forma contextualizada las principales decisiones que debería tomar el administrador financiero de Cooper S.A. Primeras materias. Y 4, explique cómo se encuentra la compañía en términos de liquidez, endeudamiento y rentabilidad. Bien, empecemos en estos minutos, aprovechemos estos minutos, ¿ya? Para un poco analizar cosas que usted vio en contabilidad. Lo que vamos a analizar aquí es lo que se llama análisis financiero, donde vamos a ver indicadores de liquidez, endeudamiento, productividad y rentabilidad. Eso lo empezamos a ver a partir de la próxima semana. Pero ahora, un poco para soltar la mano. Participe nomás, ¿eh? Aquí no hay respuestas malas ni buenas. Cuando hablamos del activo, ¿qué cuentas de activos usted encuentra acá? ¿Cuáles son los grupos de cuentas de activos con que usted se topa? ¿Qué tipos de cuentas de activos? Participe. ¿Cuáles son los grupos de cuentas de activos o el de activo? ¿Cómo se puede clasificar? ¿En cuántos tipos? Corriente y no corriente. Bien. Tenemos 3 tipos de activos, si usted quiere, o 2 si quiere ser más exagerado. Los corrientes, es decir, aquellos que son de corto plazo, los de más largo plazo, o activos fijos o no corrientes, y aquellos activos que son de muy largo plazo, que también nosotros los podemos conocer como intangibles. Mis coleguitas que son del área de, ¿cómo se llama?, de contabilidad, me perdonan si de repente lo explico muy simple, ¿eh? La idea es no complicarlo en este minuto, ¿ya? Entonces ahí, si usted se fija en los activos, tiene 3 tipos de activos. Los que son corrientes o circulantes, rápidamente se transforman en dinero. Los que son fijos o no corrientes, cuya transformación en dinero es más costosa, valen más, obviamente, pero se demoran más. Y los que son más difíciles de transformar en dinero rápidamente. Por ejemplo, una franquicia, por ejemplo, una marca comercial, tiene valor, pero ¿cómo lo valorizo? ¿Cuánto vale Google? ¿Cuánto vale la marca Coca-Cola? Es casi invaluable eso. Hay metodologías que uno ve en finanzas corporativas para valorizar las marcas. Perfecto. En los pasivos encuentro una situación similar. Me encuentro con pasivos que son de corto, largo y muy largo plazo. Recuerde que los activos en el fondo me permiten que la empresa actúe, se mueva, tenga acción. Y los pasivos, de alguna manera, me ponen más ralentizada la empresa, me la hacen más lenta. Y esos pasivos son por los compromisos que yo adquiero. Tengo los pasivos que son de muy corto plazo, es decir, aquellos que tengo que pagar lo antes posible. Aquellos que son de más largo plazo, es decir, que los tengo que pagar, pero me puedo demorar en pagar. Y aquellos que son de muy largo plazo, es decir, deuda que tengo con aquellos, por ejemplo, dueños de la empresa, que puede que nunca se los pague. Entonces, acabo de alguna manera, aprender algo acá. Primero, los activos de aquí hacia arriba aumentan en liquidez. Mientras más arriba, más líquidos son los activos. Los pasivos aumentan de abajo hacia arriba en exigibilidad. Arriba son más exigibles, hay que pagarlo más rápido, y abajo son menos exigibles. Eso significa que técnicamente hacia abajo, los pasivos yo me puedo demorar en pagarlo, incluso a los dueños nunca devolverle el dinero. Y eso pasa cuando quiebra una empresa. Los socios quedan con un dinero que no reciben como deuda de la empresa. ¿Ya? A ver, acá en el estado de resultado hay varias cosas importantes que analizar. Bueno, todas las cuentas son importantes, pero a nosotros nos van a interesar en términos muy simples 2 tipos de cuentas importantes. Los costos variables y los costos fijos. Porque el primero está relacionado con la producción de la empresa. Producción. Esto nos va a servir para los ratios de productividad. Y los costos fijos están relacionados con la administración de la empresa, o sea, con la gestión
operativa de la empresa. Por lo tanto, cuando yo analizo a esta empresa, me tengo que fijar primero cómo se mueve en términos de producción, produce la empresa, y cómo gestiona la empresa. Si yo tengo un alto costo variable, quiere decir que técnicamente mi empresa implica que el proceso productivo es muy caro. Si yo tengo un alto costo fijo o gasto también de administración, implica que en mi empresa estoy pagando una alta planilla de sueldos, porque puede ser que mis especialistas o colaboradores sean expertos, sea gente de primer nivel, y por lo tanto yo tenga que pagarle alta cantidad de remuneración para que estén trabajando. O puede ser también que mi empresa esté pagando altos sueldos porque no tiene bien definida la política de sueldo y haya un error administrativo. Entonces me van a interesar dos partidas, todas son importantes, pero me van a interesar dos para poder determinar eventualmente cómo se está gestionando en términos de producción, la empresa realmente es productiva, y en términos de administración. ¿Hay una adecuada gestión administrativa o estoy botando el dinero? Y finalmente me interesa otra cuenta u otro ítem en el estado de resultado que es clave, que son los intereses por préstamo. Esto me va a indicar cuánto de la empresa ha sido financiado con deuda externa. Cuando hablemos de préstamos, vamos a hablar de financiamiento o apalancamiento. Apalancamiento. Otra palabra que tenemos que ir metiendo en nuestro sílabus o glosario de términos. Cuando hablamos de apalancamiento es financiamiento externo. Aquí arriba, en esta figura que está acá, voy a poner un dibujo acá. Es clave esto acá. Si yo inserto acá, voy a tener esto. Aquí voy a tener apalancamiento de corto plazo. Aquí voy a tener apalancamiento de largo plazo. Cuando yo hago esto, cuando yo hago eso, lo que estoy diciendo es que yo voy a tener dos tipos de deuda o apalancamiento. Aquí están los pasivos, ¿ya? Tengo uno de corto plazo y uno de largo plazo. En el corto plazo está todo lo que nosotros vimos acá. Y en el largo plazo, todo lo que está acá. Por lo tanto, todo esto de acá va a tener un nombre. Se va a llamar deuda. Esto lo vamos a llamar deuda. Desde aquí en adelante la deuda va a ser todo el financiamiento que yo obtenga, deuda. Por lo tanto, yo tengo todo lo que es deuda, que es esto de acá, va a ser el apalancamiento externo. Pero aquí abajo yo tengo un apalancamiento interno, que es el patrimonio. Entonces, la deuda va a tener, lo vamos a combinar acá para que quede. Entonces, fíjese, dentro del apalancamiento voy a tener uno que se llama deuda, que significa externo. Esto viene financiamiento externo. Viene desde afuera de la empresa. Y es apalancamiento, me sirve para conseguirme dinero. Y el patrimonio es un financiamiento interno. Los socios ponen el dinero. ¿Cómo? Utilizando la utilidad retenida o capitalizando la empresa, es decir, poniéndole más dinero a la empresa. ¿Ya? En esta parte tengo todo lo que es el patrimonio. Y en este lado de acá tengo todo lo que son los activos de la compañía. Por lo tanto, los activos de la compañía, en la práctica, todos los activos de la compañía son financiados con dos tipos de financiamiento, externo e interno. Y del externo tengo de dos tipos, deuda de corto plazo, los proveedores me ponen plata, y deuda de largo plazo, el banco me pone dinero. Y cuando tengo financiamiento interno es porque los socios me ponen dinero. Ejemplo, ese podría ser, si es que puedo colocarlo acá, ese podría ser un financiamiento de carácter externo. No me va a dejar. Ya, no importa. Ese podría ser los proveedores. Los proveedores podría ser el préstamo hipotecario. Préstamo hipotecario. Esos dos serían proveedores de financiamiento de carácter
externo. Y financiamiento interno podría ser el aporte de los socios o, en este caso, la capitalización. Capitalización. Es decir, cuando yo consigo dinero de nuevos socios que llegan a la compañía. Todo eso para poder financiar los activos. Ese es el primer tema que hay que tener claro acá. Bien, a partir de eso, yo podría ahora pedirles que calculen el costo de oportunidad, y que ustedes me expliquen el costo de oportunidad, qué significa. Ya saben hacer el cálculo, lo tenemos en el ejercicio, ¿ya? Ahora, si quisiéramos analizar la viabilidad del proyecto teniendo presente la situación económica mundial y la del país, ¿a qué habría que referirse? Hay que tomar en cuenta acá puntos tales para su exposición de la próxima clase. Le voy a ir haciendo preguntas a la próxima clase. Primero, la situación social y económica del país. Recuerden el estallido social y la pandemia. Esas dos cosas nos están afectando. La primera nos golpeó, aunque golpeó más a las pequeñas empresas y a las medianas que a las grandes empresas, pero la pandemia golpeó todo. Entonces, la primera situación, eso la del país, pero también la situación mundial. Ojo, cuando hablamos de la situación mundial, habría que referirnos a Estados Unidos por el tema del dólar. Acuérdense que la empresa compra a Estados Unidos la maquinaria y específicamente a China. ¿Por qué a China? A China porque la industria en la que opera Cooper S.A. pertenece a la industria minera. Y la industria minera, siendo China el principal comprador de, aprendamos otra palabra técnica, commodities. Esas son materias primas genéricas. Por lo tanto, si bien es cierto, nuestra empresa Cooper no fabrica materias primas, no fabrica cobre, sí trabaja en una industria donde Cooper le provee de insumos para que las empresas mineras fabriquen cobre, por ejemplo. Por lo tanto, si China no está comprando commodity, no está comprando cobre, entonces las empresas a las cuales Cooper le vende sus productos, maquinaria, tampoco la están comprando. Eso es para analizar la viabilidad del proyecto. Y ojo acá, el costo de oportunidad que implica la inversión. ¿Qué es lo que puede hacer Cooper? Agarrar los 50 y tantos millones de dólares o pesos. Miren acá lo que hay. 55 millones sale la historia. Entonces tomar esos 55 millones y Cooper dice, ¿sabe lo que hago con los 55 millones? Mejor lo invierto en la bolsa. Mejor los voy a invertir en la bolsa y se acaba el problema. Entonces, también para esta respuesta tendría que tomar en cuenta eso. Aquí tienen los datos para responder a la primera, que es lo que habíamos conversado. Después nos dice, calcule el costo de oportunidad. Ahí usted, en los últimos minutos le doy los datos. Usted tendría que calcular el K sub I. O sea, tomar el RF más el spread, explicarme qué significa eso. No solamente calcular, los cálculos, recuerde que en la vida real, los cálculos los va a hacer alguien que sabe más que usted, o un analista financiero, o lo va a hacer un software. Pero usted, vamos a simular que en este ramo de finanzas usted trabaja tomando decisiones. Por lo tanto, no se me vuelva loco haciendo cálculo, porque eso es importante, pero no es trascendental. Aquí la idea es calcular explicando la importancia de este cálculo. La importancia de este cálculo. ¿Pero para qué? Para el problema de la compañía Cooper. ¿Por qué es importante este cálculo? Lo acabamos de decir porque me permite decir lo mínimo que le voy a exigir yo a la inversión. Listo. Y acá, cuando nos preguntan las decisiones que deberíamos trabajar las decisiones que ya la vio en la clase anterior, decisiones de corto plazo, las tienen en los apuntes, y las decisiones de largo plazo. Hay decisiones de corto y de largo plazo, ¿ya?
Recuerden, lo tenemos de la clase anterior, así tiene que ir armando la materia, ¿eh? No se ponga a hacer resúmenes por todos lados, porque al final la máquina lo va a pillar. Lo que tiene que hacer usted es ir, cuando el profe vaya desarrollando esto, usted ir tomando apuntes, pero ir haciendo este tipo de link de información, este concepto con este. Las decisiones de corto plazo implica la gestión del día a día. ¿Qué es esto? El activo corriente, por eso que tiene que acordarse de contabilidad básica por último, y del pasivo corriente. Todo lo del corto plazo. Esas son las decisiones de corto plazo. Y las de largo plazo, que después el próximo semestre en Finanzas 2 se dedica solo a esto, tiene que ver con las decisiones de inversión. Inversiones, por ejemplo, plantas y nuevos proyectos. ¿Ya? Edificios. Ahí tiene para hablar ese tema. Y finalmente, en términos de liquidez, rentabilidad e endeudamiento, este de acá, después nosotros vamos a hacer un análisis financiero. Pero ¿qué necesito que usted ahora explique acá? Primero, dar una visión general de cómo se encuentra la compañía en términos, y ya se lo dije ahí, la liquidez, el endeudamiento, cómo se encuentra lo ven más o menos endeudado, y endeudamiento, y en términos de rentabilidad. ¿Cómo ven la rentabilidad? Ahí yo me acuerdo, la liquidez la veo en el activo circulante con por eso que todo lo anterior le va a servir, con el pasivo circulante. Ahí me reviso, mirar nomás, después en la próxima clase ya vamos a empezar a tirar indicadores, ahí vamos a meter algunos cálculos. Ahora mirando nomás, el endeudamiento, veo el endeudamiento, o lo veo mejor acá con el pasivo de largo plazo. ¿Ah? Todo lo que es de largo plazo. Y la rentabilidad, me voy a fijar específicamente en términos de rentabilidad en el estado de resultado. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer para la próxima clase? Tiene que preparar este caso. ¿Ah? En este minuto no hay problema si lo prepara en grupo, ¿ya? Como ya se conocen algunos compañeros, se pueden pasar la materia, pasar el caso, si es que alguien lo hizo y se lo quiere filtrar al resto de los compañeros, en este minuto no hay ningún problema. Pero la idea es que para la próxima sesión vamos a partir desarrollando este caso. Entonces yo les voy a ir preguntando qué opina de esto y voy a ir anotando aquí con una rúbrica son criterios de evaluación, cómo voy a ir evaluando sus respuestas, ¿ya? En resumen, para la próxima clase, ¿qué tenemos, coleguitas? Los últimos minutos, si es que alguien después tiene preguntas. Para la última clase, para la siguiente sesión, vamos a tener la siguiente sesión, que es el día viernes. Vamos a tener, primero, la consulta del caso 1 de Cooper S.A., o sea, me tiene que contar cómo le fue con este caso. 2, aparte de eso, tiene un control, que lo voy a dejar yo anotado acá para que usted vea el control, que es de verdadero y falso, que lo va a hacer en los últimos 15 minutos de la clase. Y 3, dentro de la actividad teórica, adentro, vamos a empezar a trabajar con el análisis financiero y vamos a empezar a trabajar con indicadores financieros y ya empezamos con la parte más práctica donde usted tiene que participar. Entonces, el viernes se nos viene todavía lento, pero ya empieza a apretar un poco, ¿ya? Si alguien tiene una duda ahora, me la puede plantear. Quiero hacer una pregunta, ahí me contesta alguien. Yo subí la clase de la semana pasada, está subida. Creo que lo pregunté, pero lo vuelvo a preguntar. Le doy yo clic a esto, si le doy clic a esto, y teóricamente, si no hay problema, se me va a generar esto que probablemente esté en pantalla, y aquí aparece la clase, ¿ya? Que se ve a través de la web de Microsoft Stream. Y yo le doy clic, y lo mismo que ustedes están viendo es... Ahí está la clase. Me estuvo escribiendo una coleguita
y que me decía que no podía ver la clase y que no podía bajar los videos porque le pedía un correo y le pedía... En general, lo primero que hace es que teóricamente, esta es la respuesta teórica que tengo yo porque la consulté. Se supone que usted está ocupando un computador donde tiene los software, los Microsoft, teóricamente no son piratas. Teóricamente, esa es mi explicación que me dieron. Por lo tanto, como no son piratas, tiene una licencia, ¿ya? Entonces, cuando usted entra, se le pide que usted cargue un correo y una clave o una password para entrar al Microsoft, ¿ya? Eso se hace una pura vez. Y por lo tanto, yo lo hice y pude entrar. Entonces, ¿qué le voy a pedir? Chequee si se puede ver el video, porque había una colega que me decía que no había caso, que le pedía clave. Entonces, no sé si es un problema de su Microsoft o es un problema de su computador, ¿ya? Así que ahí tenemos las clases. ¿Alguna consulta que me quiera hacer algún coleguita? Ya que son las 15:35, puede que tengan otra clase después. Profe, me pasa lo mismo que a la compañera que usted menciona. ¿Ya? ¿Alguien más tiene ese problema? Chequee, por favor, prenda micrófono y me cuenta si alguien lo profe, pudo ver. me pasó lo mismo y me pide una clave. Sí, profe. ¿A todos les pasa lo mismo? Profe, a mí no me pasa lo mismo. A mí me aparece que el video no está. ¿A usted le aparece inmediatamente? Que Que no el está video no está disponible. Que hay problema. Ya. ¿Quién de los que está presente ha podido ver? No me diga que no ha podido. ¿Quién ha podido entrar al video y verlo? ¿Y alguien que lo pueda ver? ¿Nadie ha podido ver el video? Asumo que nadie entonces ha podido ver el video. Ya. Voy a chequear qué es lo que está pasando, entonces voy a consultar a la Dirección de Tecnología de la Información y les tengo una respuesta para la próxima sesión. Veamos qué pasa con esto, ¿ya? Les tengo una respuesta para la próxima sesión, entonces, ¿por qué no pueden ver? O a lo mejor hay algo que el video exige y que tengo que subirlo yo. Voy a consultar, porque como digo, yo lo estoy viendo, ¿ok? Bien, coleguitas. No sé si hay alguna otra consulta de algún estimado colega que quiera preguntarme algo antes de ir terminando ya, porque son las 15:36. ¿Nadie? ¿No? Ya. Bien, coleguitas. Ha sido un agrado. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión, que es el viernes. Cualquier duda me la envían al correo, ¿ok? O me la escriben al correo de Moodle. Voy a averiguar el tema del video, ¿ya? Que tengan muy buenas tardes. Saludos cordiales. Gracias. Chao, profe, que esté bien. Chao, coleguitas, que estén bien. Cuídense.